Y hoy día se presentaban en la Plaza de Armas. Y esa coreografía que había presentado empezaba con la canción de Thriller, esa de Zombies, de Michael Jackson, y terminaba con una canción que hablaba de cómo Jesús nos da nueva vida, ¿no? Entonces, no les cuento más detalle porque la idea es que en su graduación ellos la hagan acá. Acuérdense, para que se lo pidan. Así que acuérdense para que se lo pidan, es infaltable ese número aquí. Me gustó mucho también porque ellos tienen diferentes actividades durante todo el día y ensayar era en la noche y se tomaban 1 o 2 horas ensayando a pesar de lo cansados que habían estado durante el día. A pesar de que algunos disfrutan de bailar y algunos no disfrutaban mucho de bailar, sinceramente, pero se esforzaban y querían hacerlo por amor a Dios y por compartir ese amor de Dios con las personas y esas personas que estaban buscando de Dios en Mendoza. Y cuando yo estaba viendo los ensayos y escuchaba la música también y veía, bueno, que hacían como zombies, no voy a hacerlo acá, voy a dar vergüenza, pero realmente a mí me gustó mucho y me hizo recordar un poco un pasaje que se encuentra en Lucas 17, porque este pasaje incluye zombies o muertos en vida, como llamaban en ese entonces a los leprosos, y también incluía a Jesús dándoles nueva vida. Por favor, los invito a seguirme. Vamos a estar también poniendo acá los pasajes, pero vamos a Lucas 17, el capítulo 17. Y empezamos en el versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Voy contándoles. Dice así: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Imagínense, eran 10 personas, 10 leprosos que estaban andando. Normalmente o siempre ellos eran excluidos de la ciudad. Por lo general, no es, la lepra incluye daños en la piel, realmente como si se te pudriera la piel. Estaban excluidos, por lo general no tenían una buena alimentación. También vestían normalmente harapos, por ejemplo, porque, claro, no podían estar renovando ropa cada vez. Entonces, imagínense este grupo de 10 personas. Realmente era como zombie, The Walking Dead, ¿no? Y llegaban y aparecían frente a Jesús. Y empezaban a gritar y llamaban a Jesús. Y no era raro ver estos grupos de personas afuera de las aldeas, porque como les digo, se les pedía a ellos que se alejaran. Y en este caso eran 10. Ellos estaban a una distancia, dice. El pasaje dice que ellos se encontraban a una distancia y gritaron a Jesús. ¿Por qué se encontraban a una distancia? Primero, por una distancia sana. Es decir, esta enfermedad es extremadamente contagiosa. Por lo tanto, si te acercabas podía contagiarte. Entonces, ellos mantenían esta distancia sana. Algo así como, si se acuerdan, en el tiempo del COVID, que había que estar a cierta distancia porque era muy contagioso. De la misma forma, ellos se encontraban a distancia. Pero no solamente eso, sino que también era parte de la ley. En Levíticos, el capítulo 13, y vamos a encontrar un pasaje que está referido específicamente a quienes padecían de lepra. En Levítico 13, el versículo 46, dice: permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que dure la enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Nos damos cuenta cómo ellos eran aislados, eran separados de la sociedad. Como les digo, no solamente por una distancia sana debido a la enfermedad, sino que era parte de la ley. Ellos debían mantenerse alejados. Y por eso, respetando esa ley, se mantuvieron alejados y le gritaban a Jesús a la distancia. Y este pasaje de Lucas nos dice que estaban en los límites entre Galilea y Samaria. Por lo que suponemos, y luego vamos a confirmar más adelante, que este grupo era un grupo mixto. Es decir, algunos eran judíos, otros eran de Samaria. Y aquí es importante un poco de contexto, porque dices, un grupo mixto, algunos eran judíos, otros de Samaria, pero eso como que tiene que ver en el caso. Les cuento más detalle. Resulta que los judíos y los samaritanos se odiaban. En ese entonces, en el ministerio de Jesús, en esos años en que Él estaba aquí en la tierra, los judíos despreciaban a los samaritanos, más aún que los gentiles. Los gentiles eran quienes no pertenecían a los judíos, quienes estaban fuera de los judíos, pero aún así, en especial, odiaban a los samaritanos. ¿Por qué?
Porque los habitantes de Samaria eran una raza mixta, en la que corría sangre tanto de Israel como la de los asirios y otras naciones. Eran mestizos, pero no solamente esto, sino que su religión también era mestiza. ¿Por qué? Porque tenían una mezcla entre el Dios de Israel y también ídolos asirios. Era una mezcla la que tenían. Y por lo tanto, entonces, así como los judíos despreciaban a los samaritanos por esta religión mixta que tenían, los samaritanos también odiaban a los judíos, porque los samaritanos decían, nosotros también debemos ser reconocidos como israelitas. Insistían que también eran hijos de Jacob, y los judíos no los aceptaban. Entonces, tanto uno se odiaba al otro, como este también lo odiaba. Era terrible lo que pasaba. Bueno, en resumen, se odiaban, ¿ok? Pero ante la exclusión, dice, ante la exclusión de sus pueblos, estos leprosos habían sido excluidos, finalmente terminaban uniéndose, porque había diferencias y odios entre ellos, pero se encontraban, digamos, en algo común. Ambos estaban enfermos, aislados y retirados de sus comunidades. Entonces, este era el grupo de leprosos, como zombies, que estaba a la distancia gritándole a Jesús. Le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, mostrando más sabiduría que los fariseos incluso, viendo a alguien que podía sanarlos y clamando a él, que era Jesús, reconociéndolo realmente como su maestro, porque así es como lo llaman. Reconocían también que era la persona que tenía esa respuesta y que podía sanarlos de su condición. Pero el capítulo continúa, los versículos continúan. Estamos viendo este panorama. Jesús estaba caminando, había un grupo de 10 leprosos, como zombies, que empezaban a gritarle y que les pedía que tenga misericordia de ellos. Entonces dice que Jesús los mira y les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Repetimos, Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. A mí en particular me emociona mucho este pasaje, porque en solamente unas líneas nos muestra muchas cosas. Primero, nos muestra el amor y la misericordia de Jesús. También nos muestra la fe y la obediencia de este grupo de leprosos, este grupo mixto, que habían sido apartados, aislados y detestados por la condición de muerte en vida que tenían. Pero también vemos en esas líneas el milagro de una nueva vida. Imagínense lo que era para estas personas rechazadas y que estaban muriendo en vida, de pronto esa nueva luz, esa nueva vida que les daba Jesús. Dice en el pasaje que Jesús los mira y ante la fe que tenían, este grupo de leprosos en él, esta fe que tenían que él podía sanarlos, claman a él y Jesús les dice, bueno, les podría haber dicho, están curados simplemente, ¿no? Pero no le dice, están curados, sino que les da una orden. Les dice que hagan algo y les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué creen que le da esta orden? ¿Por qué creen que Jesús le dice a este grupo de leprosos, vayan y preséntense ante los sacerdotes? Porque tal vez los sacerdotes tenían poderes mágicos que podía curarlos. Tal vez los sacerdotes tenían entonces la fórmula para poder sanarlos y Jesús no podía. Realmente hay mucho más implícito en esta orden, más que únicamente vayan hacia los sacerdotes. Los sacerdotes realmente no podían curarlos. Los sacerdotes no iban a poder curarlos. Pero los sacerdotes, y esto lo encontramos en Levíticos, el capítulo 14, es extenso, pueden darle en casa una revisión a todo el capítulo 14, y los sacerdotes eran los que inspeccionaban a las personas con lepra y decidían si estaban limpios, es decir, si estaban sanos, y podían incluirse nuevamente a la sociedad. Ellos sí eran los que veían y tenían que constatar que ellos estaban limpios y sanos para poder admitirlos nuevamente a la sociedad. Entonces, lo que Jesús realmente implicaba, lo que implicaba esta orden de Jesús realmente, era de que ellos podían ir donde los sacerdotes, porque ellos al inspeccionarlos los iban a declarar limpios. Finalmente estos sacerdotes iban a ser testigos de cómo ellos quedaban limpios y podían permitirles que regresen con su familia.
Por eso es que Jesús les da esa orden. Vayan a ver a los sacerdotes, quienes iban a constatar de que realmente ellos ya estaban sanos y iba a permitirles reingresar a ver a sus familias. No solamente, familias y amigos. Y estos leprosos creyeron lo que Jesús les decía y fueron obedientes. Porque ellos podrían haber dicho, ok, te pido misericordia y me dices, anda donde los sacerdotes. Y ellos habrían dicho, pero ¿para qué voy a ir donde los sacerdotes? Igual lo único que voy a ganar es que me boten a pedradas de la ciudad, porque me estoy metiendo y sigo enfermo. O pudieron haberle dicho, ya, te voy a obedecer, pero primero cúrame, ¿no? Porque yo me sigo viendo aquí con heridas. Pero ellos no hicieron eso. Realmente lo que ellos hicieron fue obedecer. Escucharon lo que Jesús decía, creían en Jesús y creían que Él podía sanarlos y fueron obedientes. Y ante el mandato de Jesús, ellos fueron. Y en ese caminar, en ese camino, es que Jesús los sanó. Yo pensaba y veía que hoy ese Jesús es el mismo, porque nuestro Señor está vivo. Y hoy el Señor también nos llama, porque el Señor también nos ama y también quiere sanarnos. Pero Él no quiere sanarnos por religión. No nos sanamos porque nosotros estemos sentados hoy escuchando este mensaje, sino porque Él quiere una relación personal con nosotros. Nosotros vamos a ser sanos porque creemos en Él y porque vamos a ser obedientes. Se trata de nuestra relación personal con Jesús. No importa lo mal que estemos, como se encontraban estos leprosos, en donde creamos que no tenemos esperanza y no tenemos oportunidad. No importa lo bajo que podamos haber caído. Lo que Él demanda de nosotros es solo una decisión. Pero esta decisión tiene partes. Porque lo primero es admitir que estamos enfermos. Lo primero es admitir que estamos enfermos y tal vez no será de lepra de que estamos enfermos. Pero todos somos pecadores. Y nuestra naturaleza nos empuja siempre a hacer lo malo. Esto nos empuja al egoísmo, a la injusticia. Porque lo que nosotros buscamos siempre es satisfacer nuestros deseos. Y queremos que se haga nuestra voluntad. No importa por quién tengamos que pasar para lograrlo. O no importa si otro se perjudica. Nosotros estamos felices porque nosotros vamos a lograr lo que queremos. Esa es nuestra naturaleza y nosotros estamos enfermos. Primero tenemos que admitir eso y reconocer en Jesús que Él es Dios, que Jesús puede sanarnos. Cuando admitimos que Jesús puede sanarnos, puede salvarnos, es donde lo reconocemos como nuestro Señor. Y reconocerlo como nuestro Señor no es solamente decirle Señor, Señor, sino amarlo y obedecerlo. Aunque tal vez se nos pueda hacer muy difícil entender el por qué nosotros debemos obedecerlo, porque confiamos en Él, en que nos ama, en que nuestro Señor no es deudor de nadie y que Él va a cumplir con sus promesas y sus promesas en nuestra vida. Y en ese caminar, en ese camino, el Señor nos irá sanando. Y ahorita nos encontramos más o menos a la mitad del mensaje, pero quiero detenerme un momento y tener una oportunidad de tomar esta decisión ahora mismo. Esa decisión que les digo en que nosotros tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Señor, admitiendo que estamos enfermos, y quiero detenerme un momento en eso. Por favor, si tú quieres tomar una decisión, te pido que me acompañes en esta oración. Si tú ya tomaste esa decisión, acompáñame en esta oración orando por quienes quieren tomar en este momento esa decisión. Jesús, queremos hoy presentarnos ante ti. Queremos reconocer, Señor, que estamos enfermos. Queremos reconocer que somos pecadores, que no podemos solos, que sabemos que tú moriste en la cruz por nosotros. Sabemos que tú moriste por nuestros pecados, que tú quieres pagar esa cuenta, esa deuda que nosotros tenemos. Queremos, Señor, en este momento entregarte nuestra vida. Queremos que tú dirijas nuestra vida, seas el Señor de nuestra vida. Y queremos agradarte y queremos obedecerte. Queremos amarte como tú nos amas. Y queremos ir por ese camino por el que tú nos envías.
Queremos ser sanos, mi Señor. Te damos gracias porque a pesar de cómo nos encontremos, tal vez tengamos cosas en mente en cuanto a cosas en las que hemos caído, o mucho dolor, mucha pena, tal vez tenemos rencor hacia alguien, pero sabemos que no importa, tú quieres sanar nuestro corazón herido. No importa si lo que hicimos fue realmente malo. Sabemos que tú quieres sanarnos y que tú puedes sanarnos. Y queremos conocer más de ti, queremos seguir ese camino, queremos obedecerte y queremos ser sanos. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Si hiciste esta oración, si tomaste esa decisión, nos gustaría conocerte. Así que al terminar el mensaje, quisiéramos conocerte. Puedes acercarte a mí, puedes hablar conmigo, puedes hablar con el pastor Genaro, puedes hablar con Jaime, que está aquí presente. Queremos conocerte. Y si quieres conocer más, si has escuchado y dices, ok, estoy entendiendo más o menos, pero quiero que me expliques un poco más. También nosotros felices de conversar un poco más y seguir contándote acerca de esto. Pero el pasaje no termina ahí, el pasaje continúa. Y nos vamos al versículo 15. Vamos a leer el 15 y el 16. Dice así. Recordemos cómo va el pasaje. Estaba Jesús andando, de pronto vienen 10 leprosos y le dicen a Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús les da una orden y les dice, vayan donde los sacerdotes. Y en el camino, ellos son obedientes y lo hacen, en el camino ellos son curados, son sanados. Y esto continúa. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Y ese hombre era samaritano. Primero que todo, recordemos que en los versículos anteriores habíamos visto que todos fueron sanados. No solamente uno, todos habían sido sanados. Y no regresaron, dice, los 10, ni 6, ni 5, ni siquiera 2, sino dice que regresó uno. Solamente uno es el que regresó a dar gracias a Jesús y a alabarlo. Y ese hombre era un leproso, un muerto en vida, rechazado, sin esperanza, y aparece Jesús en su vida, pongámonos en ese plan, es rechazado, aislado, está así, y de pronto aparece Jesús en su vida, y con solo unas palabras le da una vida nueva. Imagínense lo que significaba para ese hombre todo lo que había pasado. Significaba una nueva vida, significaba esperanza, significaba oportunidad, amor. Esta persona reconoce, este leproso, ex leproso, reconoce este milagro de Jesús y regresa alabándolo y dando gloria a Dios por lo que acababa de pasar, adorándolo y reconociéndolo como su Señor, y no solo como su Señor, sino como Dios. Y nosotros, no sé si recuerdan que al inicio habíamos hablado de este pleito que había entre samaritanos y los judíos. Y resulta entonces que Jesús era un judío y que esta persona que había vuelto era un samaritano. Normalmente se odian, ¿no? Jesús en primera instancia, siendo judío, le hubiera dicho, oye, voy a sanarlos a todos, pero el samaritano sí se me queda enfermo. Pero no fue así. Realmente sanó a los 10. Y frente a eso incluso, este samaritano es sanado también. Entonces imagínense lo que significaba aún más para este ex leproso. Y eso también me hacía pensar un poco, porque además de ser una gráfica que nos permite ver cómo su propio pueblo, el pueblo de Jesús, lo rechazaba, porque si eran 10 los enfermos y nos indica que uno volvió y era samaritano, ¿por qué hace indicación de que justo ese era samaritano? Porque es muy probable que el resto de ellos hayan sido judíos. Porque si estaban al medio, en este mapa, entonces había judíos y había samaritanos. Y el que volvió era samaritano. Y de su pueblo no volvieron a alabarlo. Y eso nos da una figura de cómo su pueblo había rechazado a Jesús. Y cómo los gentiles, quienes no eran parte de su pueblo, realmente sí reconocían y podían ver y eran capaces de ver, no estaban cegados, a ese Jesús, a ese Hijo de Dios que había venido a salvarlos y a sanarlos.
Pero además de eso, de este rasgo histórico y de esta figura, también me hace pensar un poco en nosotros. Porque nosotros, su iglesia, quienes ya conocemos a Jesús, ¿cómo estamos reaccionando ante los milagros que Él ha hecho en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo frente a esa vida nueva que tenemos? Decimos, el Señor cambió mi vida. ¿Y cómo estamos nosotros alabando a ese Señor con esa vida nueva que nos ha dado? Pero vamos a continuar leyendo el pasaje, ¿ok? Porque no termina la historia ahí. Y me gusta ver cómo sigue. Porque entonces ahí aparece nuevamente Jesús. Y Jesús pregunta, estamos en el versículo 17. ¿No sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Jesús se pregunta, ¿no? ¿Pero no eran 10? A los 10 los he sanado. Y entonces, ¿dónde están los otros 9? Y ahí vuelve a indicar, ¿no? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Nuevamente indica esa particularidad que él era un extranjero. Mientras que su propio pueblo, gracias, se fueron, ahí estaban sanos y luego se fueron a celebrar, ¿no? A sus casas. Pero él regresa y le da gracias a Dios, le da gloria a Dios y le da gracias a Dios. Cuando hemos experimentado nosotros este amor de Dios y cómo nos sanó, nos liberó, deberíamos preguntarnos, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? ¿En dónde debo servir? ¿En qué debo perdonar yo también a otro hermano? ¿Cómo puedo yo ayudar en la iglesia o a su obra? Pero a veces no nos hacemos esa pregunta. Recibimos y nos maravillamos y nos alegramos y el corazón se nos hace gigante de amor por Dios porque decimos, gracias Señor por todas las maravillas que estás haciendo en mi vida. Pero ahí nomás quedamos. A veces somos obedientes en la primera parte, en esa parte en que tenemos que tener fe en el Señor, en que nos sanará, en que somos limpios por medio de Él, pero no volvemos a Él muchas veces, a seguir obedeciéndolo en todo lo demás, porque no debemos solamente ser obedientes en un inicio, sino que en todo ese camino debimos ser obedientes, porque ellos pudieron emprender el camino hacia los sacerdotes y a la mitad decir, me regreso nomás, pues no creo que me sane. Nosotros debemos seguir siendo obedientes, no solamente al inicio de ese caminar. Y entonces nosotros a veces no somos lo suficiente, solamente nos quedamos en el inicio de esa obediencia y no continuamos haciéndolo. Porque tal vez no nos hemos bautizado, tal vez no estamos aprendiendo, no tenemos esas ganas o buscamos aprender más de Él. Tal vez no nos estamos congregando. Pero me gustaría y me atrevo a ser un poquito más específico. Obedecemos tal vez en venir a la iglesia los fines de semana y nos sentamos aquí y escuchamos el mensaje. Pero de pronto empieza la alabanza y cuando empieza la alabanza ya terminó el mensaje, ok, empieza la música y nos vamos al baño, ¿no? Antes de que se llene. O nos vamos a comprar nuestra cena, ¿no? Al comedor porque se acaba la salchipapa. Entonces, empieza la alabanza, ya, listo, y me voy, ¿no? Porque eso nos da, tal vez es una muestra de que nosotros estamos creyendo que la alabanza o alabar a Dios es secundario. Como si solo escuchar su palabra y alimentarnos fuera lo esencial, pero luego entonces alabarlo, darle gracias, agradecerle por lo que hemos aprendido, no tuviera mucha importancia. Y ojo que no te estoy acusando. No es que ahorita te esté diciendo tú te estás yendo después del mensaje y te vas de la alabanza a comprar tu salchipapa. Sino que realmente a mí también me tocó ese mensaje, porque ese que se va a comprar su menú, también he sido yo. Terminaba el mensaje y cuando empezaba la alabanza, me apuraba, ¿no? Y me iba a comprar antes que se acabe. Entonces, si leyendo este pasaje me cayó golpe a mí, quería que te caiga a ti también. Así que por eso lo comparto. Pero tal vez también alguno de nosotros pueda decir, bueno, ese no es mi caso realmente. Yo me quedo al servicio completo y me quedo a la alabanza y canto a todo pulmón. Qué bacán, gloria a Dios por eso. Pero también entonces tenemos una vigilia este viernes de 10 a 6. Así que estoy seguro que todos nosotros vamos a estar también en esa vigilia.
Y más cerquita aún, mañana se necesita ayuda a las 3 de la tarde para acomodar las habitaciones, para recibir a misioneros que vienen de lejos para poder servir en nuestra iglesia. Pero estoy seguro que vamos a terminar al toque, porque si somos todos nosotros, eso se termina, 20 minutos acabamos, de hecho. Y también tenemos un viaje misionero, ese es a Mendoza. Vamos a llenar el bus o el avión nosotros nomás. Todos vamos a estar ahí de cabeza, de hecho. Y aquí me detengo, porque lo que quiero no es decirte que tienes que estar en todo eso. No quiero decirte que es obligatorio que tú participes de eso. No tienes que estar en eso porque sea algo obligatorio, sino que solo quiero animarte, solo quiero animarnos a participar en esto. Debemos detenernos, orar y preguntarle a Dios, Señor, tal vez me quieres en una de estas actividades y yo ni siquiera lo estoy considerando. Tal vez escucho vigilia y digo, no, pero yo voy a dormir a mi casa. O nos estamos deteniendo a orar y decir, Señor, ¿tú me quieres en esa vigilia? Señor, ¿tú me quieres en el viaje misionero? Señor, ¿me quieres ayudando el domingo acá en la tarde? Oremos juntos, porque la idea es orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿tú estás demandando de mí esto? Tal vez no te estoy oyendo, o tal vez te oigo y estoy siendo desobediente porque hay cosas que prefiero antes que obedecer a eso que estás demandando de mí. Pero por eso yo quiero dejarte una tarea. Y dejarte no, quiero dejarnos una tarea porque me incluyo yo en esa tarea. Y lo que vamos a hacer, vamos a empezar esta misma semana. Lo que quiero es que nos hagamos unas preguntas y estemos orando por esas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo estamos agradeciendo a Dios? ¿Cómo estamos nosotros agradeciendo a Dios? Y la segunda es, ¿cómo estamos alabando a Dios en nuestra vida y con nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos? Una vez más, la primera pregunta, ¿cómo estamos agradeciendo a Dios? Y la segunda, ¿cómo estamos alabando a Dios en nuestra vida y con nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos? Pero la tarea no es solamente estas dos preguntas y estar orando por esto, porque no podemos pasar 15 años orando por eso y no participar en ninguna vigilia, ni ningún viaje misionero, ni nada más. Según la respuesta y según estemos orando y según la respuesta que le demos a estas preguntas, hay que tomar acción. Hay que pongámonos tareas confiando en Él. Ya te he dado algunas ideas en cómo podemos nosotros alabar con nuestra vida a Dios, con los ejemplos anteriores. Pero además de eso, tal vez deberías considerar también reservar algunas horas de tu semana en un discipulado, ya sea ser discipulado o discipular a alguien. Tal vez debes considerar si participar de ADN, que viene los miércoles. Podemos considerar salir a evangelizar, considerar reservar tiempo para servir en alguno de los ministerios de la iglesia. Y oremos por eso, oremos juntos para que el Señor nos enseñe y seamos obedientes. Y recordemos, así como el baile, ¿no?, de los zombies y luego el Señor nos da nueva vida, nosotros también recordemos eso, nosotros fuimos esos zombies. Y el Señor nos dio una nueva vida. Ya no estamos muertos, nosotros tenemos nueva vida en Cristo. Y que todo de nosotros refleje esa nueva vida. Alabemos a Dios con nuestro corazón y nuestra vida y con todas nuestras fuerzas. Acompáñeme por favor en una oración. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das de poder servirte. Mi Señor, ese privilegio que nos das de poder no solamente recibir la bendición que tú nos das en nuestra vida, Señor, sino también ese privilegio de permitirnos ser bendición para la vida de otras personas. Queremos alabarte con nuestra vida, Señor. Queremos también compartir tu amor y tu palabra con otros muertos, mi Señor, que andan alrededor nuestro. Queremos que ellos también disfruten de ese amor y esa nueva vida, mi Señor, que tú nos has regalado y que tú nos has dado, mi Señor. A veces ponemos en prioridad tantas cosas, mi Señor, en nuestra vida. Y tú sabes que hay muchas cosas importantes para nosotros, Señor, porque la familia también es importante, mi Señor, nuestro trabajo es importante, nuestros hijos, mi Señor. Hasta tomar un descanso es importante, Señor, para nosotros.
Pero ¿qué prioridad le estamos dando a todo eso, mi Señor, frente a alabarte, mi Señor, con nuestra vida? Queremos detenernos, mi Señor, este tiempo a alabarte, mi Señor, a orar para pedir tu dirección. ¿Dónde nos quieres, Señor? ¿Dónde estamos hoy y dónde nos quieres? Queremos saber, Señor, qué demandas de nosotros, qué nos estás pidiendo. Te pedimos perdón, mi Señor, si es que ya sabemos y ya nos estás llamando a muchas cosas y nosotros estamos respondiendo con un no, Señor. Tal vez no estamos siendo obedientes. Tal vez tú ya nos indicaste el camino y qué hacer y no lo estamos haciendo, mi Señor. O tal vez estamos distraídos y no estamos orando y buscando tu dirección. Y estamos ocupados en tantas cosas y no estamos buscando tu dirección, mi Señor. Y tal vez ni siquiera sabemos dónde nos quieres porque no nos hemos detenido a escuchar tu voz, Señor. Pero queremos, mi Señor, comprometernos. Queremos ser obedientes, queremos ser fieles, queremos agradarte, mi Señor. Y queremos orar para escuchar tu voz. Y queremos ser y tener, mi Señor, la valentía de ser obedientes, mi Señor. Gracias, mi Señor, por tu paciencia y tu amor. Y en tu nombre oramos, mi Señor. Amén. Nos ponemos.